Información de último momento frente al compromiso de la empresa Aerolíneas Argentinas de seguir dialogando el próximo lunes. Los pilotos han decidido levantar la medida de fuerza que estaba prevista para este fin de semana. Por lo tanto, sábado y domingo habrá vuelos. Las conversaciones para terminar de destrabar esto continúan el próximo lunes. Gustavo Marangoni, buenas noches. Buenas noches, Rosario. A ver, nos trajiste algunos datos para entender qué Argentina deja Mauricio Macri al final de su mandato. ¿Qué es lo que deja? Para no hablar de herencia, que ya está gastado el tema de hablar de herencia. Bueno, en realidad deja una inflación que, siendo optimistas, en el 2019 va a tener un piso anual del 55 y siendo un poco más realistas, quizás más cerca del 60 o más. Una deuda, por un lado, reperfilada, la local, la que se pateó para marzo del año que viene, el primer compromiso que va a tener el gobierno que venga del gobierno que se va. Y lo más fuerte, una deuda enorme de 130.000 millones de dólares con los bonistas privados que va a haber que renegociar. Después se verá de qué manera renegociar. Y también la deuda del fondo que hay que renegociar. Para el próximo gobierno, en 4 años, 2019-2023, entre capital e intereses se va a tener que hacer cargo de 169.000 millones de dólares. Hay una parte que es entre el propio Estado, hay otra, como dijimos, con el fondo, organismos, etcétera, pero ese es el monto. Es un monto interesante. ¿El Banco Central sin reservas? Sin reservas. Muy poquito, olor a nafta. Olor a nafta es un problema, porque vos fijate que en estos días fue todo un debate que empezaron a tocar esos 7.200 millones que no se podían tocar, se tocan y se usan inclusive para pagar gasto corriente. Más de 1 billón. Billón, con B larga, yo iba a hacer así, pero no, con B larga, con B larga, de LELIQs y tasas de interés que son muy altas. ¿Cuál es el tema? Que para que no se te escape el dólar, ahora te ponen tasas de interés que tienen 20, 25 puntos por arriba de la inflación. Ahora, con esas tasas no accede el sector privado, que es lo que está en la próxima placa, y te lo voy adelantando. Ahora vemos la otra placa. Quédate acá, que quiero saludar a Arcira Argumedo. Arcira, buenas noches. Y también a Damián Regalini. Estos son parte de los datos que nos trae Gustavo. Este es el país que le queda al próximo presidente. ¿Cómo se hace con esto? El país ha sufrido un verdadero saqueo porque gran parte de esta deuda privada, que es BlackRock, uno de los grandes fondos de inversión, herederos de los Rockefeller, que están metidos en una cantidad de hechos, Luis Caputo sabía perfectamente con quién se metía, pero además hay una cosa. Esto me lo contó un amigo hace un larguísimo tiempo que fue a negociar. Cuando vas a negociar y a tomar deuda, la primera pregunta que te hacen los bancos o estos fondos de inversión es ¿cuál es el número de su cuenta personal para depositarte la comisión? La fortuna que ha hecho Luis Caputo con esto, hay que agarrarlo de la oreja y ver esta cuestión de devolver lo que se ha robado. Porque Financial Times señaló que la acción financiera más nefasta del mundo, en una encuesta a nivel mundial, el 70% votó que era el bono a 100 años al 8% anual en interés compuesto. Después salen los Paradise Papers, que son la continuidad de los Panama Papers, y ahí sale cuál es el fondo de inversión de los paraísos fiscales más beneficiados con ese bono nefasto. Noctua Partners, fundado ¿por quién? Por el señor Luis Caputo. ¿Cómo será esto? Que el Fondo Monetario Internacional es evidente que puso como condición para dar el préstamo que lo desplazaran a Caputo, pero lo desplazamos gratis. A ver, realmente esto ha sido un saqueo, no es una política económica. Damián, como empresario textil lo has pasado bastante mal. Sí, y realmente la industria... Y con este panorama... La industria y las pymes somos la contracara bien oscura de todo este festival financiero que describía recién Alcira, ¿no? En donde hubo ganancias exorbitantes para los bancos extranjeros, para los bancos locales, en donde estuvimos manejando tasas de interés por arriba del 80%. La contracara son 43 pymes cerrando por día, la contracara es un empleo industrial que se viene cayendo diariamente, la contracara es el saqueo que hemos sufrido a mano de los bancos y de las energéticas, y estamos realmente atravesando este momento difícil con mucho sacrificio, un momento muy violento de política económica muy violenta,
en donde creo que en uno de los lugares que más se sintió, más allá de las familias trabajadoras, fue en las pymes. A ver, más datos que tenemos que trae Gustavo. Mira, algunos que habíamos dejado, digamos, de la parte anterior, en lo que tiene que ver, por ejemplo, con los bancos y lo que tiene que ver con el crédito al sector privado. El crédito al sector privado se pulverizó en los últimos años. Cayó, en términos reales, fundamentalmente a empresas. Y además creció la morosidad. Hoy en los bancos, los que sacaron préstamos personales y deben por fuera, digamos, de las fechas establecidas para el repago, se triplicaron respecto al 2015. Esto es lo que te refleja, obviamente, es la crisis de los hogares, obviamente, del bolsillo del trabajador. Cada uno. ¿Tenemos la otra placa, Albano? Ahí está, vamos. Acá tenemos. Bueno, después otros elementos que son importantes. La desocupación después de mucho tiempo en 2 dígitos. Otro tema de la herencia. La recesión es la peor desde el 2002. Tremendo. Los indicadores de pobreza son los peores de los últimos 11 años, pero recordemos que 11 años atrás vos venías levantando, digamos, de la crisis del 2003. Así que, en realidad, ahora el tobogán hacia abajo. Y una pregunta, ya sabemos que es el 35% el indicador de pobreza, pero algunos dicen, como eso es 30 de junio, sin la devaluación, sin la devaluación podés calcular entre 38 y 39% el índice de pobreza y muy cercano al 10% el índice de indigencia, siempre y cuando las cosas sigan lo mal que están ahora. No peor. Que no empeoren, exactamente. No peor. Y acá lo que mencionábamos, el aumento de la morosidad del crédito, esto realmente es algo preocupante, la caída de la inversión. ¿Te acordás de la lluvia? Sí, no hubo ni llovizna. Bueno, en realidad la inversión está por debajo prácticamente de los últimos 20 años. Está en el orden de 15-16% del producto, cuando en lo que se decía antiguamente que eran malas épocas estaban en el 21-22%. Bueno, estos son los números. Son peores aún. El país que... ¿Peores decís? La situación real es aún peor, porque la desocupación tiene 2 dígitos, pero mide a los que no tienen trabajo, pero buscaron trabajo. Si no tenés trabajo, pero ya no buscaste en trabajo porque caíste en el desaliento, no sos desocupado, sos inactivo. Ahora, sumemos los inactivos con los desocupados y superás el 20%. Y en términos de pobreza, también es engañoso, porque ¿qué pasa? ¿Cuánto está? ¿30.000 ahora, creo? Bueno, 33.000. ¿La canasta básica decís? La canasta básica. Para no ser pobre, sí. 33.000, muy bien. Sos pobre. Ahora, si ganás 34, ya no sos pobre. Pero dividí 1.000 pesos por 4, por mes 250 pesos cada uno. Dividilo por 30 y te da 8 pesos cada una. Esa familia no es pobre, pero ninguno de sus miembros puede hacer la mitad de un viaje de ida en subte cada día. Así es. Dejémonos de bromar. La pobreza real está rondando o pasando el 40%, seamos serios. Rosario, yo lo que veo es que esto que muestra Marangoni pone en evidencia las prioridades de un gobierno. Las prioridades del gobierno han sido abastecer y llenar de dinero al aparato financiero. Se organizó la cuestión financiera, se organizó el sistema financiero de la Argentina en función de lo que le prestaban a los especuladores y no de lo que le prestaban a nosotros, a los empresarios, a las pymes, a los trabajadores, a los consumidores. El resultado es este: cae la industria, aumenta la pobreza, aumenta el desempleo. No existe un país, no se puede sostener un país en donde la economía esté ordenada al revés, el sistema financiero abasteciendo a los especuladores y no a la industria. Un país sin industria termina con estos datos. Lucía. Sí, bueno, y el gobierno otra vez decide no hablar de economía y vuelve a orientar la campaña hacia temas de seguridad, de justicia, de mano dura. Hoy Macri anunció un subsidio para lo que llamó los héroes bueno, muertos por montoneros. El gobierno también tiene la idea de pedir los documentos en los trenes. Lo escuchamos a Pichetto también muy radicalizado. ¿Cómo ven la campaña que está haciendo Macri? ¿Quiere él recuperar su núcleo duro? ¿Se quiere ir con su núcleo duro reafirmado o qué es lo que está haciendo? Alcira. Bueno, mira, el tema de la seguridad, los estudios criminológicos de todos los países occidentales coinciden en que las personas en condición de pobreza que se vuelcan al delito giran alrededor del 1% o 2%. Sobre todo 2% en situaciones críticas. Cuando acá tenés 16 millones, 18 millones de pobres, el 2% son 360.000 personas volcadas al delito en su desesperación. Pero cualquier estudio te debe decir que eso no lo revertís con mano dura, sino con justicia social. Y este es el gran tema.
Si vos te pones a ver, antes de la dictadura militar, que tenías 90% de los trabajadores en blanco, 3% de desocupación y 6% de pobreza, sin duda había violencia política, pero la incidencia del delito era bajísima. ¿Qué busca, Gustavo, vos crees, el gobierno con estas medidas que estamos diciendo? Me parece que tratar de mantener el caudal que sacó el 11 de agosto, no creo que las ambiciones vayan mucho más allá de eso. ¿Tiene miedo de perder algo de ese caudal? A mí me parece que sí, o tratar de capturar a lo mejor algún puntito de otros candidatos que están, iba a decir más a la derecha, pero ya prácticamente están en el mismo cuadrante, me refiero Gómez Centurión, Espert, etcétera. Con este discurso es claro que no estás girando al centro, que no estás buscando sectores que puedan tener algún tipo de dudas, estás buscando consolidar ese núcleo que ya de alguna manera está fidelizado, pero quizás puedes tener hasta algún temor de perder. Damián. Lo que consolida el discurso ¿no? de Pichetto y del oficialismo de estigmatizar y de perseguir y de reprimir a la pobreza, otra vez pone sobre la mesa que el trabajo no es prioridad para Cambiemos. La pobreza, la delincuencia, el narcotráfico se combaten con más trabajo, no se combaten persiguiendo a los pobres. Y en ningún lugar, en ningún ámbito vemos al gobierno de Cambiemos preocupado realmente por el trabajo, ¿no? Perseguir, atacar, pedir documentos, esa no es la solución a la pobreza. La solución es generar trabajo. Y no han generado para nada trabajo, han generado especulación, pobreza y desempleo. A ver, pero además hay una cosa ideológica, porque acá los 3 grandes momentos de acoso a las pymes y de intentos de desindustrialización vinieron con Martínez de Oz, la famosa silla que eran con Cavallo, y ahora con esto. Porque en su esquema... O sea, el proyecto es el mismo, eso querés decir. No, pero esto lo dijo Michetti. Lo que dijo Michetti en febrero del 2016, nuestro modelo es agroexportadores y servicios, basta de industria. A ver, bueno, como tenemos poquito tiempo, decir, pero hicieron. Sí, como tenemos poquito tiempo y prometimos algo que tiene que ver con la justicia, Néstor, ¿me podés resumir lo más importante? Sí, hace 1 año y medio un tribunal había excarcelado a Cristóbal López y a Fabián de Sousa. Los jueces que firmaron ese fallo les pegaron una patada y lo sacaron. Uno lo jubilaron y a otro lo trasladaron. Hoy un tribunal, el mismo, pero con otros jueces, concedió la excarcelación de ambos. ¿Por qué decimos que hay una trampita allí? Porque les fijaron una fianza del juez Claudio Bonadío de 60 millones de pesos. Una fianza que es muy alta. La Cámara le había dicho el límite de 50, que también es muy alto. Pero de esta manera lo que hacen es obligarlos a ir a la Cámara y estirar por lo menos algunos días más el estado de detención de los dos, que no debían estar presos, que fueron excarcelados, que volvieron a la cárcel y hoy, después de 1 año y medio, les vuelven a decir a su casa. Esa es la información que te queríamos dar y veremos cómo se termina de resolver en los próximos días. Les quiero agradecer la presencia, han sido todos muy amables. Gustavo, muchas gracias por ayudarnos a entender estos datos, qué es lo que deja este mandato de Mauricio Macri a los argentinos y al futuro presidente de la Nación. Veremos cómo se resuelve, ¿no es cierto? Lo que queda o lo que no queda. Lo que queda o lo que no queda, exactamente. Nos vamos a ir con este recuerdo, con Mercedes Sosa, a 10 años de su muerte. Simplemente recordarla, no se fue, la negra sigue estando con todos nosotros. Así que nos vamos con su arte, con su música, con todo lo que ella sí nos dejó. Y el lunes estamos aquí de vuelta, si Dios quiere. Hasta el lunes, gracias.